Perfecto. Pues ya está corriendo la grabación de esta octava clase del curso de metafísica del semestre 21.1, dedicada a Kant, otra vez, ¿no? Kant 2, podríamos llamarla, en que, bueno, veremos, la sesión pasada hablamos de los prólogos, las introducciones, y vimos un recorrido muy breve de la estética, ¿no? En esta clase vamos a hablar básicamente vamos a hablar de la analítica, y haremos un recorrido muy breve de la dialéctica, y sobre todo la idea es sentar las bases de la revolución que Kant generará en la filosofía con este texto, y cómo el propio Kant va a dar pistas de hacia dónde el pensar tiene que seguir después, ¿no? Básicamente, bueno, el concepto de intuición intelectual, que será crucial para el tema de la siguiente clase, que será idealismo alemán, ¿no? O sea, Hegel, Fichte, Schelling, Hölderlin, será el tema de la sesión que viene, y veremos cómo ese proyecto va a correr sobre la espalda de el planteamiento kantiano, básicamente cómo se cristaliza hasta la analítica, y el deseo de sacarle la vuelta a Kant, ¿no? Ese sería el tema, ¿no? Antes de empezar, algunos anuncios relevantes. Número 1, administrativo, tedioso, etcétera. Pero ya están las actas de extra EA, ¿no? O sea, del primer periodo de extraordinario. Estas actas, bueno, ya hasta tengo hasta el 8 para calificarlas, pero hay pocas personas inscritas, ¿no? Si alguien se inscribió a extra y no se ha puesto en contacto conmigo, por favor, póngase en contacto conmigo ya, porque les tengo que calificar, ¿no? Ya califiqué unas actas, entonces ya tendrían calificación, si se inscribieron, y ya deberían su calificación, y si hay cualquier problema, contáctenme ya, ¿no? Todavía tenemos tiempo de hacer algo, y eso, ¿no? Si me inscribieron a extra Enea, pónganse en contacto conmigo si no lo han hecho, para que veamos qué onda con su calificación. Tenemos hasta el 8 para esta situación, ¿no? Anuncio número 2, relevante. Ya está encima de nosotras y nosotros diciembre, y por temor al espíritu de las navidades pasadas, pues honraremos esta festividad en que recordamos el nacimiento de Simón el Mago, el 25 de diciembre, ¿no? Ese personaje tan importante para la cultura occidental, Simón el Mago. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, vienen vacaciones, no hay más, ¿no? Eso quiere decir que la próxima clase será nuestra última del accidentadísimo 2020, y luego vendrá la primera hasta el 2020 volumen 2, o sea, el 2021, el 7 de enero sería la siguiente sesión. Ya alguien notó que mi secretaria está participando, y Denai, que por alguna razón decidió que es hora de salir cuando justo estoy dando clase, y Denai, ¿no? Ahorita te saco, mano, ya. Bueno, discúlpenme, va a estar opinando, ¿no? ¿Por qué Simón el Mago? Porque bueno, en el Nuevo Testamento aparece este personaje, ¿no? Y estudiosos de las periodo bíblico han reconocido que de hecho el 25 de diciembre no habría coincidido con la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret, sino con este personaje que era otro Mesías, ¿no? Hay un documental muy bueno, creo que de National Geographic, sobre el tema, y de ahí, bueno, pueden irse a la evidencia en la Biblia. De hecho, en la Biblia y se menciona a Simón el Mago, aunque de pasada, ¿no? En un episodio de la vida de Cristo aparece ahí Simón el Mago, que hacía 2-3 trucos, al parecer levitaba, y que también sostenía ser el Mesías, aunque su proyecto ético era un poco más hedonista. Un personaje interesante. Pero si el 25 de diciembre, pues al parecer a quien festejamos es a Simón el Mago, ¿no? En estricto sentido, se cree que por la descripción que hay de las estrellas en la Biblia, que la fecha en la que habría pasado este acontecimiento mítico del nacimiento de Jesús debió haber sido en algún momento de julio, por lo que recuerdo, ¿no? Entonces, no diciembre, ¿no? Fue más una motivación política poner la festividad en esos días. En fin, ¿no? Entonces ahí el chiste de papá terrible que conté de que festejamos a Simón el Mago, ¿no? Pero la cuestión es esa, ¿no? Que tenemos vacaciones,
y que nos vemos hasta el 7 de enero. O sea, la próxima semana hay clase, vamos a ver idealismo alemán, y el 7 de enero reanudamos clases. Aparte de que todas y todos podrán mostrar los juguetes que les dieron el 6 de enero, vamos a ver a Schopenhauer, o empezamos con Schopenhauer, ¿no? Bueno, ahí dan una fuente, ¿no? Que en el documental de Zeitgeist se habla de este tema, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, esos dos avisos importantes. Si se inscribieron al Extra EA, contáctenme ya. Sobre todo si no les he calificado, para ver cuál es la situación. Y segundo aviso, que la próxima clase es la última de este año y que nos veríamos después de eso hasta el 7 de enero, jueves 7 de enero, con Schopenhauer, ¿no? Entonces nos va a dar tiempo de ver a idealismo alemán, una breve introducción, digamos, ¿no? Y de ahí al proyecto del idealismo alemán, y de ahí veríamos a Schopenhauer hasta el próximo año, ¿no? Tendrán chance de leer más con cuidado, con tiempo, El mundo con voluntad y representación, que sin duda es un placer, ¿no? Ya está, ¿no? Esos serían los avisos. Entramos de lleno a la clase. A ver, Aidenay, vas a saludar ahora a la gente de la clase, mi amor. Saluda, Aidenay. Sí, mi amor, ya sé que tú te cargues. Órale, órale para allá. Ya, disculpen. Quería hacerse escuchar, Aidenay. En fin, entonces, empezamos de lleno, ¿no? Kant. La sesión pasada vimos prólogos, introducciones y un recorrido general a la estética trascendental. Hagamos un recuento breve, ¿no? de estos temas, ¿no? Kant abre su libro reconociendo que hay en la razón humana un impulso natural a buscar verdades, digamos, saberes, más allá de los límites de la experiencia, ¿no? Entonces, hay un impulso que lleva a la razón a buscar saber cosas que están más allá del campo de la experiencia, y no solo de la experiencia actual, o sea, lo que está pasando ahora, sino de toda experiencia posible, ¿no? A este impulso, o a la rama del pensar que se encargaría ese impulso, le llama Kant metafísica, ¿no? Entonces, la metafísica está fundada, como ya Aristóteles había reconocido, en una pulsión natural del conocimiento a buscar como el saber más amplio, más grande, más lo universal, lo que sea, ¿no? La razón está movida por este impulso, y este impulso lo lleva a buscar lo que Kant llama el conocimiento incondicionado. ¿Por qué incondicionado? Porque está más allá de todas las condiciones de la experiencia, ¿no? O sea, todas las determinaciones condicionales de la experiencia, ¿no? ¿Qué cosas quiere saber la razón, ¿no? Si somos libres, si el universo tiene una razón de ser o un orden, si tenemos alma, si nuestra alma persiste después de que morimos, si existe un ser perfectísimo que creó el universo, que es Dios. Eso es lo que queremos saber, lo que nuestra razón desea. Pero Kant nos invita, o el objetivo de este texto es someter a la razón a un tribunal, al tribunal de la razón, que intentará ver si la razón es capaz de llegar a estos conocimientos, ¿no? Este tribunal empieza su labor de investigación buscando los conocimientos que seguro sí tenemos, ¿no? Que sí son buen conocimiento y que están más allá del límite de la experiencia, ¿no? El ejemplo paradigmático va a ser la matemática, ¿no? La aritmética y la geometría nos darían conocimientos que están más allá de la experiencia actual, ¿no? O sea, 2 más 2 es... Tú sabes que 2 más 2 es 4 independientemente de que lo estés viendo. Y para su justificación no necesitas apelar a la experiencia. Y así Kant se preguntará, así como tenemos conocimientos que están más allá de la experiencia en el campo de la matemática, habrá de ese tipo de conocimientos también en otras áreas, por ejemplo en la metafísica, y entonces la metafísica podrá acceder a eso que desea, o sea, al conocimiento de lo incondicionado, de lo que está más allá de las condiciones de la experiencia posible. Esa es la pregunta, ¿no? Kant nos da algunos conceptos para arrancar esta exploración, ¿no? Primero, la distinción a priori y a posteriori, ¿no? O sea, el conocimiento a posteriori es aquel que para su justificación depende de la experiencia. El a priori es el que en su justificación no depende de la experiencia. ¿Qué es conocimiento a priori? Por ejemplo, la matemática, la lógica, etcétera, ¿no? Si P entonces Q y P, por tanto Q, no requiere de que apele a la experiencia para mostrártelo.
es por su propia forma verdad, digamos, ¿no? Luego, otra distinción que insertará para este tema es la distinción analítico-sintético, que vimos que va a ser justo esta distinción la que dará nacimiento a la llamada filosofía analítica en el siglo XX, 19 y 20, ¿no? Que es el proyecto de intentar entender qué significa analiticidad, ¿no? Esta distinción va a ser los enunciados analíticos son enunciados que solamente aclaran el predicado, solo aclara al sujeto, no amplía el conocimiento, ¿no? O sea, el cuadrado tiene 4 lados, ¿no? El triángulo tiene 3 ángulos, ¿no? La idea de estos conocimientos es que son verdad, son universales, son necesarios, no hay más, pero no amplían conocimiento, solamente aclaran. O sea, dice Kant aquí una cosa misteriosa, que es: triángulo ya contiene 3 ángulos, cuadrado ya contiene 4 lados. Entonces solamente estoy aclarando qué significa cuadrado, no estás sabiendo nada nuevo, ¿no? En cambio, está el famoso ejemplo de Kant, ¿no? 7 más 5 es 12, ¿no? O sea, 12, piensa Kant, no está ni en 7 ni en 5. Entonces, cuando yo te digo que 7 más 5 aparte es 12, estás ampliando tu conocimiento. Y entonces es un juicio sintético. Los juicios de la experiencia son todos sintéticos. O sea, la vecina está tapando con una cobija, casualmente está la por la ventana, ¿no? O sea, es un conocimiento que amplía, no, en el término vecina no está taparse con una cobija, no es analítico, agrega conocimiento, pero ese conocimiento se agrega porque la estoy viendo, o sea, por la experiencia, ¿no? Hay muchos enunciados analíticos a priori, ¿no? O sea, los de la lógica, por ejemplo, ¿no? Si P entonces Q y P por tanto Q, sería analítico porque solamente explica cómo funciona P entonces Q, digamos, piensa Kant. Entonces nos amplía conocimiento, solo aclara lo que ya está en P entonces Q, ¿no? Ahora bien, hay un caso peculiar de juicios que son los juicios sintéticos a priori, o sea, que son a priori independientes de la experiencia y su justificación, pero sí amplían conocimiento. Por ejemplo, 5 más 7 es 12, ¿no? O sea, 5 más 7 es 12, sería un juicio que amplía el conocimiento, pero que no depende de la experiencia para su justificación. Es un juicio sintético a priori. Entonces, los que necesitamos para la metafísica, ¿no? Si la metafísica dará conocimiento, si habrá conocimiento posible de las cosas que están más allá de la experiencia, no solo de la actual, sino incluso de la posible, esos juicios deberán ser sintéticos y a priori, piensa Kant, ¿no? Entonces la pregunta, ¿es posible la metafísica de los prólogos? Se traduce ahora a una pregunta provisional, digamos, sería la pregunta: ¿son posibles y cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Si los juicios sintéticos a priori son posibles, hay posible conocimiento más allá de la experiencia. Si hay conocimiento más allá de la experiencia en algunas ramas como la aritmética y la geometría, que ya vimos que sí hay, y entendemos cómo ese conocimiento funciona, podríamos tal vez descubrir cómo podría la metafísica crear juicios sintéticos a priori también, que le permitieran alcanzar su objetivo, que es este conocimiento que está más allá de toda experiencia posible, ¿no? Hasta ahí introducción y prólogos e introducción, ¿no? Luego vimos que Kant introduce, bueno, esto va también un poco de la mano en los prólogos, ¿no? Y la introducción, introduce el llamado giro copernicano, ¿no? Se puede resumir en la frase de la primera introducción: todo conocimiento proviene de la experiencia, pero no todo él proviene de la experiencia. O sea, Kant va a pensar, si hay juicios sintéticos a priori, o sea, si hay algún conocimiento sobre el mundo que no dependa de la experiencia del mundo, entonces algo agrega la subjetividad cuando conoce el mundo. Algunos principios ordenadores ponen la subjetividad al conocer al mundo, tal que ya sabe algo de él antes de ir a experimentarlo, ¿no? Ya tiene algunas condiciones de la experiencia que ordenan nuestras intuiciones sensibles, ¿no? En la estética trascendental reconocerá Kant que la materia de la experiencia es la intuición sensible, o sea, los influjos de los sentidos que producen en nosotros los fenómenos, ¿no? O sea, el color, el sabor, la textura, etcétera, ¿no? Y esas, color, sabor, textura, etcétera, se ordenan a través de 2 intuiciones puras. Esto es, formas de la intuición, formas de la sensibilidad humana. Vamos a ver la sensibilidad, veremos luego humana en particular, que le dan forma a estas intuiciones sensibles,
las ordenan pero que no vienen de la experiencia, sino que son puestas por la subjetividad que experimenta el mundo. ¿Cuáles son? Ya saben ustedes, el espacio y el tiempo, ¿no? ¿Por qué el espacio y el tiempo? Porque los dos son absolutos, los dos solamente hay uno, y toda experiencia siempre se da en el espacio y el tiempo, ¿no? Podemos imaginar, dice Kant, algo, un tiempo y un espacio en que no haya nada, pero no algo que esté fuera del tiempo y el espacio. Entonces, pareciera que el tiempo y el espacio, más que cosas de la experiencia, son la forma en la que nosotros experimentamos el mundo, las estructuras de la sensibilidad que nos permiten ordenar las influjos de los sentidos, ¿no? Y con este descubrimiento de que hay algo que agregamos a la experiencia, bueno, sí, a la intuición sensible, a las experiencias que tenemos para hacerlas significativas, ¿no? Que son el espacio y el tiempo, ¿no? Dejábamos la cuestión y veíamos, para rematar, una peculiaridad en el apartado 7, explicación, ¿no? Que comentamos la sesión pasada, ¿no? Sí, ¿no? En el parágrafo 7, explicación, decía, Kant intentaba explicar, ¿no? Decía que para un lector normal estas ideas sonarían raras, ¿no? Entonces pareciera que Kant nos está diciendo que ni el tiempo ni el espacio son reales, ¿no? Y el propio Kant reconoce, ¿no? Parece que el espacio es fácil aceptarlo, ¿no? O sea, el espacio al final es algo muy abstracto. Sí puedo concebir que el espacio lo pongo yo, pero ¿y el tiempo? ¿El tiempo tampoco existe? Dice Kant, y lo lleva al extremo, dice, bueno, claro, ¿no? El tiempo, el reloj no existe, ¿no? Pero, y la expresión más pura, más primigenia del tiempo, que es la mutación, o sea, el cambio de el capullo a la flor marchita, el cambio de la manzana verde a la manzana madura, a la manzana podrida, el cambio del cachorrito a la gatita que interrumpe tus clases, ¿no? Ese cambio no existe. Y Kant dice, corresponde al autor, sí existe, sin duda que el tiempo existe. El tiempo es real como una forma del entendimiento. Ahora bien, no hay ninguna razón, sería imposible o difícil concebir que algo que es una forma de la razón coincidiera por casualidad con cómo de hecho funciona el mundo, aunque no lo percibamos así, ¿no? O sea, dice Kant, es muy raro, es difícil imaginar que el tiempo sea algo que pone la subjetividad para hacer sentido de las sensaciones y a la vez el mundo tenga tiempo, aunque no lo percibamos en ningún lado, y que coincida exacto con eso que nosotros le agregamos, ¿no? Sería una sincronicidad, ¿no? Como pasaba en Spinoza o en Leibniz, ¿no? Que cómo percibimos las ideas del mundo y cómo el mundo coincide por casualidad. No hay ninguna relación causal entre ellas, ¿no? Entonces dice Kant, no, o sea, sería raro que hubiera tiempo en el mundo más allá de cómo lo percibimos, y además el tiempo fue una forma del entendimiento que nosotros le agregamos al mundo, ¿no? Entonces dice Kant, el tiempo es real para subjetividades como la nuestra, básicamente para la subjetividad humana. Si hubiera un ser que pudiera ver por un momento fuera de esta estructura, o su subjetividad funcionara distinto y no tuviera tiempo, sin duda parece ser no habría mutación. No habría tiempo y no habría mutación, ¿no? Esto suena raro. Quería decir que para Dios o un extraterrestre o alguien que toma ayahuasca y entonces rompe su subjetividad, no sé, ¿no? O medita chingamil años frente a la pared, ¿no? Y rompe su subjetividad, ¿no? Percibiría el mundo sin tiempo y nada cambiaría. La manzana verde, la manzana podrida estarían a la vez, si es que tiene sentido decir a la vez para alguien así, ¿no? O sea, no habría diferencia, no estarían ordenadas por un antes y un después. Entonces, bueno, ¿no? Dejábamos con esta peculiaridad la sesión pasada y les comentaba que aquí vemos, que en Kant vemos un problema curioso que es casi inherente a la filosofía alemana, ¿no? Una, casi diría yo, una idiosincrasia germana, ¿no? Que es el deseo de hacer una explicación universal, ¿no? O sea,
La idea de que van a explicar la estructura de la subjetividad, la estructura del capitalismo, la estructura de lo que sea, ¿no? Pero no cómo funciona en este momento, sino cómo es ahora, siempre y para todos, ¿no? Una estructura universal, ¿no? Pareciera que había ese deseo, ¿no? Una cierta inclinación a las estructuras universales en el pensamiento alemán, ¿no? Aquí vemos en Kant, intenta explicar la subjetividad, y en 7 tiene que reconocer que estamos entendiendo la subjetividad humana. La subjetividad humana como a Kant se le presenta, ¿no? O sea, pareciera que Kant abre la puerta a que concibamos que hay otras subjetividades que pueden comprender el mundo, ordenarlo de forma distinta, por ejemplo, sin tiempo. Y claro, aquí podemos pensar a Dios, podemos pensar a los extraterrestres tal vez, pero no es difícil imaginar que tal vez el tiempo se perciba distinto para otras subjetividades, incluso humanas, ¿no? Esto, por ejemplo, abrió un problema fuerte, ¿no? Porque, como veremos más adelante, ya lo comentamos la vez pasada, es la forma tiempo de la experiencia, la forma tiempo de la sensibilidad, la que le da materia a el conocimiento sintético a priori de la aritmética. O sea, es la intuición de tiempo, es la base del conocimiento de la sucesión, que en el fondo sería la aritmética, ¿no? Y esta posición kantiana lleva a una rama de la filosofía de las matemáticas, que es el psicologismo, ¿no? Y el psicologismo sostiene que 2 más 2 es 4, no porque esa es una verdad absoluta en el universo, sino porque es una verdad absoluta de cómo funciona nuestra conciencia. Al punto que una conciencia distinta, Dios, un alien, tal vez un neandertal, pensaría que 2 más 2 es 5, si su estructura psíquica, si su subjetividad fuera diferente. Y entonces 2 más 2 es 4 es tan absoluto como es absoluta la estructura de la subjetividad humana o de la conciencia de la psicología humana actual, ¿no? Y siempre queda concebible que 2 más 2 sea 4 o 2 más 2 sea 5 en otro planeta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el esfuerzo de mandar ecuaciones en el mensaje del Discovery de satélite que mandamos para que otros inteligencias lo entiendan, pues no tiene sentido, ¿no? Porque no van a entender nada, porque para ellos 2 más 2 no es 4, porque su subjetividad es diferente, o puede serlo, ¿no? Entonces, veíamos esta consecuencia peculiar, ¿no? De intentar explicar una estructura general y terminar chocando con la particularidad, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, dicho todo esto, después de este resumen algo extenso, ¿no? Vamos a empezar de lleno con la analítica, ¿no? Si alguien tiene preguntas, comentarios o lo que sea, puede hacerlos en el chat en el transcurso de la exposición, y al final habrá un tiempo. Y bueno, si están viéndolo en YouTube, mándenlo al grupo, mándenlo por correo, no se queden con dudas, ¿no? Entonces, ahí va. Cerrada la estética trascendental, entramos al segundo apartado del libro, que es la lógica trascendental, ¿no? La lógica trascendental va a abrir con la siguiente máxima, ¿no? Que va a ser, digamos, ¿no? La receta estilo azúcar, flores y muchos colores de cómo construir conocimiento, ¿no? En Kant, ¿no? ¿Qué es el conocimiento en Kant, no? Abre el en B76 A52 de la canónica, dice Kant, ¿no? Estamos a introducción a la lógica trascendental, dice Kant. Pensamientos sin contenidos son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento se construye de su contenido, que serían las sensaciones o las intuiciones, y de su forma, que serían los pensamientos. En este caso veremos las categorías, ¿no? Entonces, el conocimiento es la suma de intuiciones y categorías. Si no hay intuiciones y categorías, no hay conocimiento. Entonces, esto es algo crucial que tener presente, ¿no?
El pensamiento es pensado como aquí vemos, es vacío, o sea, es visto como una caja, como un contenedor, ¿no? Como un compartimento o una serie de compartimentos, ¿no? Los pensamientos, las categorías son una serie de compartimentos y las intuiciones son vistas como algo insignificante en el sentido de sin significado, o sea, ciegas, no significan nada, no dicen nada si no están ordenadas, ¿no? O sea, imaginemos como el inventario de un súper, ¿no? O sea, todo revuelto pues no sirve para nada, ¿no? Y los anaqueles sin nada tampoco, ¿no? El conocimiento es esta materia o este contenido o estos contenidos ordenados en los anaqueles para poder ser utilizados, ¿no? Esta analogía pues es importantísima, ¿no? Entonces, ya vimos, conocimiento solamente va a ser intuición más categorías o intuición más conceptos o intuición más pensamiento, ¿no? Pura intuición no es conocimiento, puros categorías, conceptos, pensamientos solitos no son conocimiento. Tiene que haber intuición y conocimiento. Dicho esta máxima, ¿no? Insertará Kant, ¿no? La decisión lógica general, lógica trascendental. Bueno, lógica pura, lógica trascendental, ¿no? Leemos en general, ¿no? La lógica general, estamos en B79A55 de la canónica. Paréntesis de la canónica por si no lo he explicado bien. A se refiere a la página en la primera edición y B a la página en la segunda edición. Esto será importante en la imaginación que vendrá adelante, ¿no? Pero entonces se refiere a 55, es la página 55 de la primera edición, B79, la página 79 de la segunda edición, ¿no? Entonces dice Kant, ¿no? La lógica general, como hemos indicado, hace abstracción de todo contenido del conocimiento, es decir, de todas las referencias de él al objeto y considera solamente la forma lógica en la relación de los conocimientos unos con otros, es decir, la forma del pensar en general. O sea, la lógica abstrae, y esto lo saben de su clase de lógica, ¿no? Esta idea la vemos aquí en Kant, ¿no? Abstrae las relaciones entre pensamientos de todo contenido y queda solo la forma de esas relaciones, ¿no? Y cómo esas formas se relacionan sin contenido, ¿no? Ahora sigue Kant, ¿no? Y aquí hago una observación que extiende su influencia sobre todas las consideraciones que siguen y que se debe tener bien a la vista, a saber que no todo conocimiento a priori se debe llamar trascendental, sino que solo aquel por el cual conocemos qué y cómo ciertas representaciones, intuiciones o conceptos solo se aplican a priori o solo a priori son posibles. Por eso, ni el espacio es una representación trascendental, ni tampoco lo es ninguna determinación geométrica de él a priori, sino solamente se puede llamar trascendental al conocimiento de estas representaciones, no son de origen empírico y la posibilidad por las cuales se explica cómo, sin embargo, pueden referir a priori a los objetos de la experiencia, ¿no? Esta definición es importantísima para nosotros, porque me parece que suele haber una confusión en este punto, ¿no? La geometría no es trascendental. Lo trascendental es el conocimiento que está Kant haciendo en este libro, por eso se llama analítica trascendental, estética trascendental y todo, de por qué las verdades de la geometría son verdad independientemente de la experiencia. O sea, el conocimiento independiente de la experiencia no es por ello trascendental. Lo trascendental es descubrir que ese conocimiento es independiente de la experiencia, ¿no? ¿Qué significa trascendental? Vamos a adelantarnos un poco. Distingue Kant más adelante trascendental de trascendente, ¿no? Viene esa distinción en... bueno, ahorita va a salir otra vez, pero se las digo a grandes rasgos, ¿no? Lo trascendente es lo que está justificado más allá de toda experiencia posible. Lo que está más allá de toda justificación, digamos, ¿no? Lo que está... más bien, ¿no? Sería eso. Lo que está más allá de toda justificación. Lo que no necesita justificación, digamos, ¿no? Y lo trascendental es lo que está justificado en sí mismo, ¿no? Por eso descubrimos que las verdades de geometría
Es trascendental que las verdades de la geometría no dependan de la experiencia, por todas esas curiosidades están justificadas en su propia forma. No en la forma de las verdades de la geometría tanto como en la forma de quien las conoce, de la subjetividad que las conoce. Entonces, eso es trascendental, ¿no? Entonces, mientras que la lógica pura se enfoca a las formas del pensamiento independientemente de todo contenido, la lógica trascendental se va a enfocar a las formas del pensamiento aplicadas al conocimiento independiente de la experiencia. Esta lógica trascendental aplicada a los conocimientos independientes de la experiencia o que no dependen de la experiencia en su justificación, de la experiencia actual en su justificación, se divide en dos ramas, ¿no? En la analítica, que justamente analiza cómo se crean estos conocimientos, y la dialéctica, que una vez entendida cómo se crean estos conocimientos, bueno, les leo antes de eso, ¿no? Dice aquí, deberá llamarse lógica trascendental porque se ocupa meramente de las leyes del entendimiento y la razón, pero solamente en la medida en que son referidas a priori a objetos. O sea, en la que se refieren a condiciones de la experiencia o que no dependen de la experiencia para su justificación. Espero esto va a ser más claro adelante, ¿no? Estas distinciones está haciendo Kant aquí, ¿no? Entonces, la lógica tiene dos partes. La analítica, que va a explicar cómo se forman estos conocimientos referidos a objetos a priori, o sea, que refieren a la experiencia sin ellos mismos venir de la experiencia. Digamos que no dependen de la experiencia para su justificación, de la experiencia actual para su justificación. La analítica se dedica a ver cómo es que esos conocimientos son posibles, y la dialéctica va a averiguar, ¿no? Aquí el uso de dialéctica un poco en el sentido de los sofistas, ¿no? Cómo la razón utiliza o malutiliza o hace trucos para dar la impresión de que está creando o avanzando conocimientos independientes de toda experiencia, cuando de hecho eso no es posible, ¿no? Entonces la analítica va a ver cómo sí son posibles los juicios sintéticos a priori, cómo es que funcionan, y la dialéctica va a ver cómo es que nos hacemos el calentón mental de que estamos teniendo conocimientos sintéticos a priori sobre algunas cosas, cuando de hecho no podemos tener conocimiento de ellas, ¿no? La analítica y la dialéctica. Empecemos pues con la analítica, ¿no? La analítica parte de la lógica en general, ¿no? Esto es de la lógica que ha abstraído todo contenido del pensamiento y solo quedan las relaciones de estos abstractas, de estos pensamientos sin ningún contenido, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones tienen o cualidades, no? Y aquí está la primera tabla de las categorías de la lógica general, digamos, ¿no? Esto es la estructura del pensamiento sin ningún contenido. Está esto en la A70, B95 de la canónica. Parágrafo 9, la función lógica del entendimiento en los juicios de la analítica trascendental, ¿no? Dice, aquí viene, ¿no? La tabla dice, hay cuatro cualidades o relaciones de juicios, ¿no? La primera es la cantidad de los juicios. Esto es, los juicios pueden ser universales, particulares o singulares, ¿no? Cada una de estas cuatro tendrá tres tipos, ¿no? Tercera, la relación, categóricos, hipotéticos, disyuntivos, ¿no? 4, la modalidad, problemáticos, asertóricos, apodícticos. 2, la cualidad, afirmativos, negativos, infinitos. No descansaremos mucho en esto, solo tenganlas presentes. Y aquí de aquí Kant empieza a avanzar hacia, bueno, ¿qué rol juega? Ya vemos las estructuras del pensamiento general. ¿Qué rol juega el pensamiento, el entendimiento, concretamente, como le llamará aquí, ¿no? El entendimiento. ¿Qué rol juega el entendimiento en la creación del conocimiento? Ya vimos qué rol juega la intuición. La intuición absorbe o capta los contenidos de la experiencia y los ordena a través de la intuición pura del tiempo y el espacio. Por eso ya vimos que no es conocimiento. La pura intuición no es conocimiento. El conocimiento se da de la suma de intuición más pensamiento, más concepto, más categoría. ¿Qué agrega la categoría? ¿Qué agrega el concepto? ¿Qué agrega el pensamiento? ¿Qué agrega el entendimiento? Se pregunta Kant. Y dice Kant, ¿no?
eh, lo que hace el entendimiento es hacer síntesis de lo múltiple de la sensibilidad en un conocimiento. O sea, aquí vemos el gran tema de la analítica, que es que mientras que la sensibilidad es múltiple, el conocimiento es único, ¿no? O el conocimiento es la síntesis de esa multiplicidad, ¿no? Entonces, lo que logrará el pensamiento, lo que lograrán las categorías, lo que logrará el entendimiento en general, es sintetizar. El entendimiento será un proceso de síntesis de la experiencia, ¿no? La experiencia es múltiple, ¿en qué sentido, no? La experiencia, para empezar, es múltiple porque no vemos la manzana. Percibimos un color, una textura, un sabor, un olor, una solidez, un sonido cuando le pegamos contra ella, ¿no? O sea, un montón de cosas percibimos. Y además, no percibimos la manzana, no percibimos esas cosas una vez y para siempre. La estamos percibiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, tú le vas dando vuelta a la manzana y cambia un poquito la textura y el olor y pasa el tiempo y se va echando a perder y está más madura y cuando la muerdes es más dulce y luego empieza a ver un poquito medio fermentada y cuando sabe verde sabe medio agria, ¿no? O sea, no es, digamos, percibimos un montón de cosas, ¿no? Los influjos de los sentidos son muchísimos. Es el entendimiento, o el entendimiento es la función de tomar eso múltiple y sintetizarlo. Y con ello crear un conocimiento. Por ejemplo, la manzana es verde o la manzana está dulce, ¿no? Ese conocimiento requiere de una síntesis que junta todas esas influjos de los sentidos, de la sensibilidad, las ordena en el tiempo y el espacio y luego dice todo eso junto es todo, color, sabor, textura, eso se llama la manzana, ¿no? Entonces, junta todas esas influjos de los sentidos, primero ordenadas en el tiempo y el espacio, y finalmente las ordena diciendo, y todas esas cosas que pasan juntas en el tiempo y el espacio, se llaman la manzana, ¿no? Esa es la función del entendimiento. Entonces, en la analítica trascendental, lo que veremos será cómo el entendimiento toma los influjos de la sensibilidad y los convierte en conocimiento. ¿Y cómo lo hace? A través de procesos, de una serie de procesos de síntesis. Entonces la sensibilidad lo que hace es sintetizar, ¿no? Será ese el tema. La función de los conceptos, del entendimiento, del pensamiento en la creación de conocimiento es sintetizar lo múltiple de la sensibilidad. Entonces, da Kant una primera pista de cómo se da este proceso. Luego lo veremos más desarrollado, ¿no? Dice, empezamos con lo múltiple de la intuición. O sea, ya dijimos color, sabor, textura, el color en momento 1, en momento 2, en momento 3, la textura en momento 1, momento 2, momento 3. O sea, un montón de influjos de los sentidos. Luego, eso pasa por la imaginación. Luego eso pasa, primer momento entonces, la multiplicidad de la intuición. Luego, veámoslo un poco más claro. Primero es la multiplicidad de la intuición sensible. Luego se ordena en el tiempo y el espacio. Luego eso se ordena a través de la imaginación. Veremos cómo. Luego eso se sintetiza más en el concepto. Y luego finalmente se sintetiza más a través de la llamada síntesis de la percepción. O sea, el yo pienso. Y el resultado de eso es un conocimiento. Entonces tiene que pasar la intuición por todos estos filtros, ¿no? El tiempo y el espacio, la imaginación, el concepto, la unidad de la conciencia, para eventualmente dar como resultado la manzana. O sea, que todos esos influjos de los sentidos están unidos en una cosa, en un objeto. Nace pues el objeto y el conocimiento de ese objeto, ¿no? La manzana es verde, la manzana está rica, la manzana está fría, la manzana está lo que sea. Depende de que juntemos todos los influjos de los sentidos y les demos sentido. Y darle sentido que implica básicamente sintetizarlos, juntarlos, agruparlos, ¿no? Esa es pues la función del entendimiento, ¿no? De estos procesos de síntesis, ¿no? Lo vemos más adelante en la A80 B106 de la canónica. Ahora la tabla de las categorías generales de la lógica
vueltas categorías trascendentales, ¿no? O sea, aplicadas al conocimiento sintético a priori, ¿no? No va a usar mucho detalle en ellas, ¿no? Solo para mencionarlas, ¿no? Está otra vez de cantidad, ¿no? Unidad, pluralidad y totalidad, de cualidad, realidad, negación, limitación, de relación, de inherencia y substancia, sustancia y accidente, de causalidad y dependencia, causa-efecto, y de comunidad, acción recíproca entre la gente y el paciente. Y finalmente de modalidad, que es posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia, ¿no? Estas son las categorías generales del pensamiento aplicadas al conocimiento sintético a priori, ¿no? Llama la atención, ¿no? Veremos más adelante, detallaremos sobre esta cuestión, ¿no? Cómo es que Kant va a convertir la substancia, ¿no? De la que veníamos hablando a través del curso, vemos aquí, ¿no? La substancia, Kant era una cualidad de las cosas, o parecía una cualidad de las cosas, lo va a convertir en un agregado de la conciencia. O sea, las cosas no tienen substancia. Nosotros les ponemos substancia o las hacemos substanciales. Ven aquí cómo hay una continuidad con lo que dijo Descartes, con el ejemplo de la cera. O sea, diría Descartes, ¿cuál es la sustancia de la cera? Si todas sus cualidades cambian. La sustancia de la cera es que yo la pienso. Yo soy quien le da unidad. Yo soy quien le da persistencia en el tiempo. Yo soy quien le da substancia. La substancia, donde recaen las cualidades de esa cera, no es en una alfiletero mágico en que están todas las cualidades clavadas, que tenga la cosa en el fondo. No es en el corazón de la cosa. Es en quien la experimenta. Quien le da unidad a todas esas cualidades no es algo que esté en la cosa, es algo que está en quien la experimenta. La unidad la pongo yo. Digamos, la persistencia en el tiempo la pongo yo. Dice Berkeley también, ¿no? O sea, el espíritu es la substancia del mundo al final, ¿no? O sea, quien le da unidad a las instituciones, a la materia, son los espíritus que la perciben. Y aquí Kant lo lleva esta idea al límite, ¿no? La substancia es una categoría del entendimiento. O sea, substancia es sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que la substare, lo que está a la base, el fundamento de que las cosas sean, en lo que descansan todas sus cualidades, lo que en ellas más persiste, no es a lo que ellas tengan, como habría pensado Aristóteles, sino es que soy yo quien las experimenta, yo soy quien les da unidad. La substancia, el fundamento de este mundo, el fundamento de todo lo que es, no es algo que esté en las cosas, o siquiera en el universo. Afuera, soy yo que lo experimento, ¿no? La sustancia es sujeto, ¿no? Así como dijo Aristóteles en libro 12 de la metafísica, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué pasaría si pensáramos a Pan como un holon? O sea, a todo como una unidad, como un ser. La sustancia sería de eso lo que más persiste y que de algún modo le da fundamento a todo lo demás. Aristóteles pensó que era el primer motor, que era Dios. Kant dice, es la subjetividad, ¿no? Hay aquí un señalamiento, ¿no? O sea que la sustancia no está separada del ser. No, o sea, nunca lo ha estado, ¿no? Recuerda a Aristóteles, ¿no? La pregunta por el ser, la pregunta a Tito On, ¿qué es lo que es lo mismo que la pregunta a Tisusía, ¿no? O sea, de ahí que si la metafísica está basada en la pregunta por lo que es, pero no solamente la pregunta por lo que es sin más, como hemos dicho ya varias veces hasta ahora, ¿no? Sino por la forma en la que Occidente contestó esa pregunta desde Platón y Aristóteles hasta Kant, Hegel, ¿no? A esta tradición es a lo que llamamos metafísica, la forma en la que Occidente responde a la pregunta por el ser. ¿Cómo responde Occidente a la pregunta por el ser? En términos de substancia. Y en términos de substancia, vimos desde Descartes operarse una revolución que podríamos ver casi culminada en Kant y que veremos claramente culminada en Hegel, que es la idea de que substancia es sujeto. O sea, la substancia de las cosas, su usía, lo que hace que sean lo que son, lo que les da unidad, lo que les da persistencia en el tiempo, no es algo que esté en las cosas. Es algo que está en quien experimenta esas cosas, o sea, en el sujeto, ¿no? Ese es el giro, es la gran revolución de la modernidad que estamos viendo aquí
Aquí pienso que Nishida dice algo similar, pero aclara que no es algo céntrico individual, pues se trata de la verdadero yo, pero en Kant sería egocéntrico. Eh, Ahorita veremos, ¿no? En Kant, quién es, esa subjetividad que da unidad, ¿no? Piensa, digamos, podemos ver una relación aquí con Nishida. Nishida evidentemente parte de este planteamiento de Kant, ¿no? La diferencia es que mientras Kant parece pensar que la unidad está en la subjetividad, Nishida piensa que la unidad está en la experiencia misma. O sea, la experiencia tiene una unidad primigenia y lo que hace la subjetividad es separarla, ¿no? Aquí no quería decirlo ahora, pero vamos a decirlo de una vez, ¿no? Vemos cómo Kant piensa que la función del entendimiento es una función de unificación, de unidad, de síntesis. El entendimiento lo que hace es crear un mundo de un montón de fragmentos insignificantes, o sea, sin significado, de la sensibilidad per se, ¿no? O sea, per se son ciegos esas intuiciones. La subjetividad crea una síntesis de esas intuiciones y de eso crea la unidad, digamos, del objeto y eventualmente del mundo, ¿no? Varios pensadores posteriores, dos ejemplos de ellos son Nishida y Merleau-Ponty, cuestionarán a Kant, dirán, ¿de dónde sacó Kant la idea de que la experiencia está disociada y que el ser humano le da unidad? ¿No? ¿No es la experiencia primigeniamente unitaria? ¿No es la experiencia, no está unificada la experiencia en su sentido más fundamental y es en cambio la subjetividad en su proceso de abstracción la que la separa y luego en un proceso mayor de abstracción la que luego cree que le vuelve a dar unidad? El ejemplo de Merleau-Ponty de esto es, cuando tú experimentas el mundo no lo ves, ni lo oyes, ni lo hueles, lo vives, ¿no? Estás ahí. No es dices, ay, mira, veo, huelo, oigo, ¿no? Y vas así como todo separado, ¿no? Dice, tienes una relación sinestésica con el mundo en fenomenología de la percepción, dice Merleau-Ponty, ¿no? O sea, lo vives. Y el mundo se presenta como unido, ¿no? O sea, dice, pero luego a través de la abstracción tú puedes separar a un sentido de los demás. Y usa el ejemplo del oculista, ¿no? O sea, o por ejemplo, otro ejemplo que usa es el de un amigo que te dice, oye, ¿alcanza a ver hasta allá? Oye, ¿escuchas ese ruido? ¿Escuchas ese ruido? ¿Escuchas ese ruidito? Entonces dice Merleau-Ponty, en ese momento tu conciencia opera un proceso de abstracción y nace el oído. Nace el oído cuando solo le prestas atención al oído. Nace la vista cuando solo le prestas atención a la vista. Oye, ¿sientes ese saborcito como a cobre en la comida? Nace el gusto. Antes de eso, solamente vives el mundo, lo ves, lo oyes, hueles, saboreas. Todo junto a la vez. No hay separación, piensa Merleau-Ponty, ¿no? La separación es un proceso de abstracción de la conciencia, ¿no? Nishida piensa algo parecido, ¿no? La separación de la experiencia es un proceso de abstracción de la conciencia. La experiencia pura es algo unitario. Entonces, la diferencia, rematando con esto que decías de Nishida, es que para Kant la unidad de la experiencia está en el entendimiento y para Nishida y otros pensadores la unidad de la experiencia está en la propia experiencia, en el fenómeno, en el surgir, en el acontecer del mundo y no ni en el objeto ni en el sujeto, sino en el propio emerger a la presencia, en el propio acontecer, ¿no? Ahí la distinción, ¿no? Vemos pues, hacia dónde van las críticas, o sea, cómo la tradición filosófica va a empezar a cuestionarse esta posición metafísica que está aquí Kant sentando, ¿no? Continúa Kant, dice, bueno, ¿qué son las categorías? ¿Cómo funcionan las categorías y cómo las categorías pegan o se conectan con la experiencia? ¿De qué se tratan las categorías? ¿De qué hablan las categorías? ¿No? Y dice, dice Kant, ¿qué es lo que une, lo que permite que esté unida la sensibilidad? O sea, las intuiciones sensibles y estas categorías. ¿Cuál es su pegamento? Esta parte de Kant también suele olvidarse, porque normalmente en las clases y en general en estudios de Kant se suele brincar la analítica, ¿no? O bueno, estudiar poco estos puntos, pero aquí va. ¿Qué es el pegamento que une intuiciones y conceptos? Dice Kant, es el sentido interno, es el tiempo. El tiempo es, digamos, la membrana entre la forma de la intuición y el pensamiento. Dice, al final las categorías, aquí una cosa
enigmática, dice, o muy interesante, ¿no? Dice, los esquemas del pensamiento, las categorías, no son más que cantidades de tiempo. Pone un ejemplo, viene más adelante, 197, bueno, en mi página que sería en B138 a 144, B183, perdón, a 144 de la canónica, dice Kant, ¿no? Dice, el esquema de la substancia es la presencia de lo real en el tiempo, es decir, la representación de ello como sustrato de la determinación empírica general del tiempo, sustrato que pertenece, pues, mientras todo lo demás cambia. Perdón, sustrato que permanece, pues, mientras todo lo demás cambia. Esta cosa es sorprendente, ¿no? O sea, el genio de Kant, y vemos aquí la profunda conexión con Aristóteles, ¿no? Las categorías, ¿qué son al final las categorías? Y cómo las categorías hacen significativas las intuiciones. ¿Cuál es su pegamento? ¿Cuál es su piedra roseta que permite traducir de intuiciones a pensamientos? El tiempo, es el sentido interno. El sentido interno es intuición, pero es intuición pura. O sea, pertenece en parte al reino de la intuición y pertenece en parte al reino del pensamiento. Es un entre, es una membrana, exactamente, es un plano de traducibilidad, digamos, ¿no? Que permite traducir de intuición a pensamiento. Al punto, dice Kant, que en el fondo las categorías, los esquemas del entendimiento son cantidades de tiempo, son medidas de tiempo. Y da este ejemplo que se acabo de leer. ¿Qué significa sustancia? Persistir en el tiempo. ¿Qué significa sustancia? El esquema de la sustancia es la permanencia de lo real en el tiempo. Ahí está. Ahí está la cuestión. Aquí encontramos a qué queda reducida o cómo se entiende la sustancia ahora en Kant, ¿no? O sea, de cómo la vimos en Aristóteles, ahora llegando a Kant, ¿no? La sustancia es la permanencia de lo real en el tiempo. O sea, la duración de una intuición en el tiempo, de una serie de intuiciones en el tiempo. O sea, dice, recuerdan, mencionamos a Agustín, ¿no? Agustín decía en Confesiones 11, en la infame Confesiones 11, ¿qué es el tiempo? Dice, el tiempo parece una medida de algo, pero ¿de qué? ¿Qué mide el tiempo? Decía Agustín, ¿no? ¿No será que mide el alma misma? Aquí Kant va a llevar esa posición al límite. ¿Qué es el tiempo? La medida de la subjetividad. Es el sentido interno. Y entonces, es el tiempo, la piedra roseta que traduce intuiciones a pensamientos. ¿Qué son los pensamientos o los esquemas, las categorías? Son medidas de tiempo aplicadas a la intuición. Por eso, la intuición sensible se ordena en las intuiciones puras de tiempo y espacio, concretamente en el tiempo. Y al ordenarlas en el tiempo, descubrimos que tienen substancia, descubrimos que son necesarias, descubrimos que son contingentes. Descubrimos que tienen una relación de causa y efecto, porque pasan antes y después, porque duran en el tiempo, porque cambian, porque no cambian en el tiempo. Al final, entonces, la cuestión es, dice Kant, los esquemas son cantidades de tiempo. El tiempo es, pues, la piedra roseta entre intuiciones y pensamientos. Es la traducibilidad, la posibilidad de brincar de intuición a pensamientos. La forma en la que las intuiciones se ordenan para categorizarse y con ello poder convertirse de multiplicidad de intuiciones insignificantes o sin significado a conceptos significativos y eventualmente a conocimientos significativos y hasta sintéticos a priori. Y aquí Kant, en este apartado de conexión de categorías y objetos de la intuición, ¿no? Dará Kant la primer pista de la imposibilidad de la metafísica como ciencia, o sea, de que la metafísica genere conocimiento.
dice, bueno, entonces, eh, si los esquemas del entendimiento, o sea, las categorías, cantidad, cualidad, sustancia, necesidad, contingencia, todo eso, no son más que cantidades de tiempo, o sea, no son más que cantidades de intuición pura, de la forma de la intuición pura, eso quiere decir que todo conocimiento y eventualmente todo pensamiento queda siempre referido a la experiencia. Porque está conectado a su forma, o sea, al tiempo. O sea, parece que empieza a verse la imposibilidad de tener un pensamiento, de tener un conocimiento de algo completamente independiente de la experiencia. O sea, no solo la experiencia actual, sino la experiencia posible, ¿no? Se ve todo este primer síntoma, ¿no? Luego viene el famosísimo problema de la unidad, ¿no? Aquí vale hacer una distinción interesante, ¿no? Aquí es donde entra a relucir el problema de o por qué se distingue entre en la canónica entre la primera y la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, y por qué todas las ediciones medianamente respetables, ¿no?, de la Crítica de la Razón Pura tienen las dos ediciones juntas, digamos, ¿no? Antes de eso hay un comentario aquí. Primer síntoma de la imposibilidad de la metafísica como ciencia es que si el conocimiento, si los conceptos, si las categorías son cantidades de tiempo, quiere decir que las categorías no son más que la expresión del pensamiento de la intuición pura, o sea, del tiempo. Entonces, todo conocimiento e incluso todo pensamiento queda, al menos desde ahí, siempre referido a la experiencia, por lo menos a la experiencia posible. Esto será claro adelante, pero entonces un conocimiento que sea completamente independiente de toda experiencia actual y posible, en otros términos, en términos de Kant, un conocimiento de lo incondicionado, parece ser imposible, porque al menos desde las categorías, y las categorías son cantidades de tiempo, está ahí la condición tiempo, o sea, esa referencia a la experiencia posible, que es el tiempo. Entonces pareciera que no hay posibilidad de un conocimiento completamente independiente de la experiencia posible, un conocimiento incondicionado, que sería pues el objeto de la metafísica. Entonces no sería posible la metafísica. Ahí está, ¿no? Algo así va a ser más claro. Al final del apartado veremos de la analítica viene el veredicto del Tribunal de la Razón, ¿no?, sobre si son posibles los juicios sintéticos a priori y si su posibilidad abre una puerta para que la metafísica sea ciencia, o sea, para que la metafísica genere conocimiento, ¿no? Entonces, pero ya empieza Kant a adelantarnos que parece que no. Entonces, bueno, pero antes de eso vamos a el problema de la unidad, ¿no? Entonces les decía, aquí es donde se vuelve importante la lectura de las dos ediciones de la Crítica de la Razón Pura, porque a partir de ahora, en todo este apartado del problema de la unidad, solo aparece en la primera edición, ¿no? O sea, más o menos vamos a ver a partir de A99, empieza este tema, ¿no?, a desarrollarse, y en la segunda edición, o sea, en la B de la canónica, ¿no?, ya no aparece todo este apartado del libro, porque este apartado va a darle un peso fundamental a la imaginación en la creación, en la producción de la síntesis del entendimiento. Y parece que Kant va a reconsiderar y va a decidir que la imaginación no puede tener un rol tan importante, y entonces va a recortar todo ese apartado. Aunque claro, también hay menciones de la imaginación en la segunda edición, o sea, en B. Este apartado que veremos ahora de los 3 momentos de la síntesis solo aparecen en la primera edición, o sea, en A, ¿no? Luego veremos que la síntesis de la reproducción, o sea, la síntesis que genera la imaginación, va a pasar a jugar un rol secundario en favor de la síntesis de la apercepción, que también va a aparecer acá, pero que será más importante a partir de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, ¿no? Entonces, pero vamos a ver cómo pensó Kant
en un primer momento esta idea, ¿no? En cualquier caso, el tema sigue siendo el mismo. O sea, la función del entendimiento es unificar. Unificar la multiplicidad de la intuición. ¿Cómo unifica? Será la cuestión ahora. Si la imaginación juega más o menos rol en esta unificación, será esa la diferencia entre la primera y la segunda edición, pero el problema sigue siendo el mismo. Esto es decir, cómo el entendimiento sintetiza lo múltiple de la experiencia, lo múltiple de la intuición, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver que este proceso se da en tres síntesis, ¿no? Que ya un poco las mencionamos, tres grandes modos de la síntesis, que es la síntesis de la aprehensión, primer momento, la síntesis de la reproducción, segundo momento, y la síntesis de la apercepción, tercer momento. Entonces hay tres momentos de unificación en el entendimiento que hacen que pasemos de lo múltiple de la intuición a la unidad del conocimiento, ¿no? Pasamos de multiplicidad de colores, sabores, olores, texturas, temperaturas, demás, a la manzana está verde, a la manzana es verde, ¿no? A través de estos tres momentos de unificación, que serían en última instancia la función del entendimiento, ¿no? Unificar lo múltiple de la experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los tres momentos, no? Primer momento es la síntesis de la aprehensión. La síntesis de la aprehensión se da, dice Kant, les leo un poquito, ¿no? Porque es curioso leer a Kant, ¿no? Dice A99 estamos, ¿no? De donde quiera que surjan nuestras representaciones, ya sean producidas por el influjo de las cosas externas o causas internas, ya se hayan originado a priori o empíricamente como fenómenos, ellas, como modificaciones de la mente, pertenecen al sentido interno y como tales, todos nuestros conocimientos están sometidos en último término a la condición formal del sentido interno, a saber, al tiempo, en el cual todo ello debe ser ordenado y todos ellos deben ser ordenados y conectados y puestos en relación. Más adelante dice: toda intuición contiene en sí un múltiple que, empero, no sería representado como tal si la mente no distinguiera el tiempo en la sucesión de las impresiones una tras otra. Pues en cuanto contenidas en un instante, ninguna representación puede ser jamás otra cosa que absoluta unidad. Ahora bien, para que esto múltiple resulte unidad de la intuición, es necesario en primer lugar el recorrer la multiplicidad y luego el reunirla en él. Acción que llamo síntesis de la aprehensión. Entonces, la primera síntesis que hace la subjetividad, ¿no? Vemos aquí el entendimiento, esta doble función de la naturaleza anfibia del sentido interno, ¿no? El entendimiento, pero también la forma de la intuición, ¿no? El sentido interno, final de cuentas, ¿no? Hace una primera síntesis, ¿cómo, no? Que hace que lo múltiple de la intuición, o sea, colores, sabores, pasen a la vez, ¿no? O sea, por eso esa imagen del instante que usa, ¿no? O sea, no solamente es que yo vea un color, perciba un sabor y un olor, sino que pasa todo a la vez, o sea, en el mismo instante. Eso le da cierta unidad y luego le da a otras, ¿no? O sea, ahorita veo, siguiendo con el ejemplo de la manzana, ¿no? Ahorita veo verde, mañana veo amarillo y pasado mañana veo café, ¿no? O sea, hay una ordena, ¿no? Le da a esta multiplicidad un cierto primer orden, una primera síntesis, ¿no? Junta todo en el instante y luego ordena esos instantes, ¿no? De alguna forma. Aunque esa función de ordenar los instantes, veremos que la conecta inmediatamente con el segundo momento de la síntesis, ¿no? Que está en A102 canónica, ¿no? Leo, ¿no? Pero si yo dejara que se me fuera del pensamiento la representación precedente, la primera parte de la línea, las partes previas del tiempo o las unidades representadas una tras otra, y no la reprodujera al pasar a la siguiente, entonces nunca podría surgir una representación completa, ni ninguno de los pensamientos antes mencionados, y ni siquiera podría surgir las más puras y primeras representaciones fundamentales del espacio y del tiempo. La síntesis de la aprehensión está, pues, inseparablemente enlazada con la síntesis de la reproducción. La síntesis reproductiva de la imaginación se cuenta entre las acciones trascendentales de la mente y se
Y en consideración a ella, denominaremos a esta facultad la facultad trascendental de imaginación. Aquí está la infame imaginación trascendental en Kant, ¿no? Entonces, la síntesis de la aprehensión tiene que ver con unificar todas las experiencias en un instante. Pero dice Kant, por ejemplo, usa este ejemplo de la línea, ¿no? Para crear una representación de la línea, tengo que recordar al ver este cacho, los otros cachos, ¿no? Imaginemos que alguien te pregunta, oye, ¿cómo está el camino de aquí a Veracruz, ¿no? Entonces dices, pues hay subidas primero y luego, no, porque el camino a Minatitlán, ¿no? Pues primero están las subidas, ¿no? Y luego, bajas, las pasas como se maltrata, y luego bajas, y luego agarras la ventosa que es recta, 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 y luego das vuelta, ¿no? Entonces dice Kant, ¿cómo podrías tú representarte la carretera de aquí a Minatitlán si no recuerdas que primero hiciste una cosa y luego otra y luego otra y luego otra? O sea, tiene que haber, cuando estás viendo la recta, de algún modo tiene que sobrevivir en ti la recuerda de las curvas de Puebla, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O en el ejemplo de la manzana, ¿no? O sea, para crear una representación completa de la manzana, tienes que recordar que ayer estaba más verde. Entonces, tienes que traer la manzana verde a cuento cuando estás viendo la manzana madura, ¿no? Y para eso tienes que imaginarla. Tienes que imaginar las partes pasadas y no, digamos, ver solamente el fragmento instantáneo cada vez y olvidar todo lo demás para crear una representación completa, ¿no? de algo. Entonces, esa es la segunda síntesis, ¿no? La síntesis que une lo que está pasando ahora con lo que pasó antes, por decirlo así, o lo que percibí ahora con lo que percibí antes. Y eso lo logramos a través de la imaginación, ¿no? Digamos, imaginamos, en sentido literal de la palabra, de creamos una imagen en nuestra mente, cómo era la manzana ayer cuando la estoy viendo hoy, ¿no? O sea, la imaginamos, la recordamos, ¿no? Hacemos una imagen, ¿no? Entonces, ahí están estas dos síntesis. Y luego viene la síntesis de la... dice, sigue, ¿no? Estamos A103 canónica, ¿no? Sin conciencia de que lo que pensamos es precisamente lo mismo que pensábamos un momento antes, sería inútil toda reproducción en la serie de las representaciones. Esta síntesis, dirá Kant, se logra a través del concepto. O sea, lo que le da unidad a la... O sea, ya experimentamos todas esas sensaciones como manzana. Luego, cuando veo la manzana de ahora, traigo la de antes. Pero para darle unidad a esas dos, necesito un tercer cosa, que es el concepto manzana. La idea de que la manzana de ayer y la de hoy son las mismas, que el camino que tomé ayer y el camino que estoy tomando hoy son parte de un mismo recorrido. Entonces, todo el concepto, ¿no? La palabra concepto podría conducirnos ya por sí misma a esta observación, pues esta conciencia, una, es lo que unifica en una representación lo múltiple intuido poco a poco y luego también reproducido. Esta conciencia puede a menudo ser solo débil, de manera que la conectamos con la generación de la representación solo en el efecto, pero no en el acto mismo, es decir, inmediatamente. Pero no obstante, esta diferencia siempre del... Ya no está ahí, no nos hagamos bolas. Ahí está la cuestión, ¿no? La conciencia una... Esta conciencia una es lo que unifica en una representación lo múltiple, intuido poco a poco y luego también reproducido. O sea, el concepto nos permite unificar la manzana de ayer con la manzana de hoy, ¿no? O sea... Pero vamos a llegar a vamos a ver un problema interesante, ¿no? Dice, bueno, ¿pero qué entiende entonces cuando se habla de un objeto que corresponde al conocimiento y que por tanto es diferente de él, ¿no? Es fácil comprender que ese objeto debe ser pensado solo como algo en general, igual a X, porque fuera de nuestro conocimiento no tenemos nada que pudiéramos poner frente a ese conocimiento como algo que le corresponde, ¿no? Aquí empezamos a entrar en las vamos igual a X, que es un problema interesante, ¿no? ¿Qué es lo que le da unidad a la intuición de ayer y a la intuición de hoy de la manzana? Dirá la posición natural. Pues que es la misma manzana. Que allí hay una manzana.
Que yo dejé una manzana ayer en la mesa y llego y allí está la pinche manzana, ¿no? Y ya está echando a perder. Eso es lo que le da unidad a la manzana, dirá la posición natural. Pero dice Kant, ¿pero qué es eso que está ahí en la mesa independientemente de que yo lo veo, de que yo lo percibo, de que yo lo ordeno a través de mi síntesis? Dice, eso es una X. O sea, la unidad de la manzana en su objeto es una X. ¿No? Yo no, ¿por qué es una X? Porque yo no sé qué es la manzana independientemente de la que vi ayer y de la que vi hoy. ¿Qué es esa sustancia externa que le da unidad a la manzana? ¿Quién sabe? ¿No? Sigue Kant más adelante, A105 canónica. Es claro, sin embargo, que como solo tratamos con lo múltiple de nuestras representaciones y aquel X que les corresponde el objeto, puesto que tiene que ser algo diferente de todas nuestras representaciones, no es nada para nosotros. Estamos hablando de lo que es el objeto independientemente de nuestras representaciones, no es nada para nosotros. Entonces, la unidad que el objeto hace necesaria no puede ser otra cosa que la unidad formal de la conciencia en la síntesis del múltiple de las representaciones. Entonces, decimos, conocemos el objeto cuando hemos efectuado unidad sintética en él, múltiple de la intuición. Pero esta unidad es imposible si la intuición no ha podido ser producida según una regla por una función de síntesis tal que haga necesario a priori la reproducción del múltiple y haga posible un concepto en el cual este múltiple se unifique. Esta parte es un poco truculenta. Vamos a seguir acá. Entonces dice, ¿qué es lo que unifica la multiplicidad de nuestras representaciones? En un primer momento es que pasan en un mismo instante, la síntesis de la aprehensión, que las aprendemos a la vez, ¿no? En un segundo momento, les damos unidad a través de la imaginación, ¿no? Recordamos traemos lo que vimos ayer a cuenta cuando vemos algo hoy y lo que vimos antier para darle una cierta continuidad, ¿no? Un antes y un después. Sobre todo un antes, ¿no? Pero luego dice Kant, ¿cómo sabemos que esta experiencia que tenemos ahora, que llamamos la manzana, puede conectarse con la que tuvimos ayer o antier de la manzana, ¿no? Requerimos el concepto la manzana para darle unidad a estas experiencias, ¿no? Y para ver qué reproducir, ¿no? Qué traer a cuenta cuando experimentamos la manzana de hoy, ¿no? Tenemos que poder hablar de la manzana de ayer, de la manzana de hace 3 días. Y para eso tenemos el concepto la manzana. Y Kant pregunta, ¿qué le da unidad al concepto la manzana? Dirá la posición natural, diría, pues, la manzana misma, ¿no? O sea, la cosa manzana, hay algo en la manzana misma que es unidad, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es la manzana independientemente de lo que percibimos de ella? ¿Qué es eso que le da unidad a la manzana presuntamente? Dice Kant, pues para nosotros una X, no sabemos, porque es imposible saber cómo son las cosas independientemente de cómo las vemos. Entonces no es nada, para nosotros es nada, una X, ¿no? O sea, en efecto, las cosas podrían ser como ya vimos con Descartes, ¿no? Podríamos ser solamente personajes en Matrix, ¿no? Y realmente ser solamente impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Pero igual tendría unidad el salmón en el caso del ejemplo de Matrix, ¿no? De Cypher, ¿no? O sea, el salmón seguía teniendo unidad, ¿no? Y él podía unir el salmón que comía ahora con el que ha comido en otros momentos de su vida. Aunque de hecho ese salmón no fuera más que impulsos eléctricos producidos por las máquinas, ¿no? Dice que entonces, si la unidad no está en la cosa, lo que hace que la manzana de ayer se unifique con la manzana de hoy, ¿no? Lo que le da unidad al concepto la manzana. ¿Dónde está esa unidad? Descubre Kant que esa unidad está en, leemos otra vez, ¿no? Y aquel X que le corresponde al objeto, puesto que tiene que ser algo diferente de todas nuestras representaciones, no es nada para nosotros. O sea, esa unidad en el objeto no podría ser, porque quién sabe qué sea eso. La unidad que el objeto hace necesaria no puede ser otra cosa que la unidad formal de la conciencia en la síntesis del múltiple de las representaciones. La unidad de la manzana de ayer con la manzana de hoy es que yo vi las dos. La unidad de la manzana de ayer y la manzana de hoy es que yo vi las dos. Ahí está la síntesis última de la representación, la síntesis última del entendimiento, que hace que pasemos de lo múltiple de la intuición a la unidad del conocimiento.
es el acto propio de que yo soy quien me la represento. Entonces vimos la síntesis de la aprehensión, el sentido interno, la síntesis de la reproducción, la imaginación, y ahora vemos qué le da unidad a todo, la síntesis de la apercepción. Que todo eso me pasó a mí, que yo lo vi, que yo pienso eso. Y aquí vemos vendrá el infame pasaje, ya en la segunda edición, B131 canónica, en B131 y B132 canónica. Dice Kant, ¿no? Yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones, pues de otro modo serían representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que viene a significar o bien que la representación sería imposible, o que al menos no sería nada para mí. Aquella representación que puede estar dada antes de todo pensar se llama intuición. Por consiguiente, todo múltiple de intuición tiene una referencia necesaria al yo pienso, en el mismo sujeto en el que ese múltiple se encuentra. Por eso, esta representación es un acto de la espontaneidad, es decir, no puede ser considerado como perteneciente a la sensibilidad. Lo llamo apercepción. Entonces, la síntesis última para Kant del entendimiento, lo que le da unidad al entendimiento, lo que hace que lo múltiple de la representación se presente como único, es que me pasa a mí, es que yo lo pienso. Y ahí viene el famoso pasaje que será explotado hasta el cansancio en la tradición filosófica posterior. El yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones. O sea, toda representación que haga, toda intuición que reciba y que sintetice a través del entendimiento, en última instancia la estoy pensando yo. Y eso es lo que le da unidad, ¿no? Volvamos al ejemplo de la manzana. Lo que le da unidad a las intuiciones del instante de ayer con las intuiciones del instante de hoy es el concepto manzana. Y lo que le da unidad al concepto manzana es que yo pensé las intuiciones de ayer y yo pensé las de hoy y yo pensaré las de mañana. Eso es lo que le da unidad en última instancia a la experiencia. La unidad de la experiencia y con ello la unidad de lo que es, al menos como se nos aparece a nosotros, no está en el mundo. Está en que yo lo pienso. Al final vemos aquí un cierto regreso a Descartes, ¿no? Claro, con una gran diferencia, ¿no? Que veremos el cambio en cómo entender el yo pienso. Pero, al final de cuentas, la sustancia del mundo soy yo que lo pienso. La sustancia del mundo soy yo, el sujeto que lo piensa. Lo que le da unidad al mundo, lo que sumamente persiste, no es Dios. Soy yo que lo pienso. En términos de Heidegger, si es ser representado, si el mundo es una representación, su unidad, su substancia, su fundamento, es yo que me lo represento. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Luego explica esto más más a detalle. Denme un momento. Dice, ¿por qué soy yo la síntesis de la experiencia? Dice, hay solo una experiencia en la cual son representadas todas las percepciones, en concatenación integral y conforme a leyes, así como hay solo un espacio y un tiempo en los cuales tienen lugar todas las formas del fenómeno y de todas las relaciones del ser o del no ser. O sea, igual que el tiempo es uno y que el espacio es uno y que por eso es una forma del entendimiento, también la experiencia solo es una. Y al final es la unidad de todo. Que todo es parte de la misma experiencia, o del mismo hilo de experiencia, digamos. Y ese hilo de experiencia, esa unidad de ese hilo de experiencia, está representada por la idea de que es mi experiencia, que yo la pienso, que es la misma experiencia.
Y esa experiencia es de alguien que se llama yo. Y ahorita veremos las implicaciones de esto. Pero bueno. Dirá Kant aquí hará una gran distinción, ¿no? Dice Dice, bueno, no voy a repasar exacto, pero se los paso al costo, ¿no? Dice Kant. Ahora hay que tenerlo claro. Yo pienso que debe poder acompañar todas mis representaciones. Esta unidad última de la experiencia, que es la fuente de toda otra unidad en el mundo en que ser es ser experimentado. Yo pienso no soy yo, Emiliano. No es mi alma. No es mi Atman en términos de la tradición de la India, ¿no? Yo pienso es solamente el nombre que se le da a esta estructura de unificación. Hay que distinguir, dice él, entre la espontaneidad de yo pienso, que es solamente la unidad de la experiencia, y el yo de la reflexión, ¿no? O sea, ese yo de la reflexión es un objeto del entendimiento, es un objeto del entendimiento de la conciencia igual, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a Emiliano? ¿Qué le pasó, no? Emiliano es un objeto, en cierto sentido, en Kant. Emiliano es un objeto. ¿Por qué? Porque Emiliano es la suma de un montón de intuiciones, ordenadas en un instante, luego reproducidas, ¿no? Con todos, y luego unidas por el concepto emiliano, ¿no? Que une al niño traumado de la primaria, al fracasado de la secundaria, con el más fracasado de la prepa, con el aún más fracasado de la universidad y con el sumamente fracasado profesor, ¿no? Une a esos fracasados en una sola representación, ¿no? Emiliano. Y al final lo que le da unidad a ese Emiliano, con todos sus traumas y sus debilidades y sus miedos y sus lo que sea, ¿no? Lo que le da unidad a ese es que soy yo quien lo pienso. Entonces, ese yo no es inmediatamente Emiliano. Si ustedes fueran mis psicólogos, que no sería mala idea que en vez de dar clases hiciera eso, dicho otro ejemplo, mi psicólogo, si tuviera uno, ¿no? Y no fuera un negligente en mi salud psicológica, ¿no? Me conocería a Emiliano y diría, Emiliano, uniría a Emiliano, ¿no? Con sus representaciones actuales y pasadas, o la gente que me conoce, ¿no? Al Emiliano conoce ahora con el que conoció cuando íbamos en la prepa o lo que sea, ¿no? Y dice, mira, y es así, ya ha cambiado de esta forma, ¿no? Y me aplicaría un montón de categorías, ¿no? De sustancia, ¿no? Habrá cosas en mí que no han cambiado, ¿no? Mi personalidad que no ha cambiado, según la categoría psicológica de personalidad, y otras que sí, ¿no? O sea, empezando por mi talla de pantalones, evidentemente, ¿no? Que no entramos en detalle sobre la cuestión. Y mis niveles de colesterol, pero bueno, ¿no? O sea, cosas que no han cambiado y cosas que sí, y todo eso, ¿no? Aplicaría todo eso a mí y conocería a Emiliano. Y la unidad de ese Emiliano sería que yo pienso. O sea, que la subjetividad lo está pensando. ¿Qué nos llama Kant la atención aquí? ¿Y por qué, además de desahogar mis traumas juveniles, estoy diciéndoles esto? Para que veamos que el yo trascendental, el yo pienso que debe poder acompañar a todas las representaciones, la unidad de la experiencia, no es el yo reflexivo, esto es el yo de la experiencia, el yo que experimentamos. O sea, yo pienso no es Emiliano. En otros términos, la subjetividad no es Emiliano. La subjetividad no es Panchito. La subjetividad no es Juanito. La subjetividad no es Daniel. La subjetividad es una estructura que de alguna forma, cuando pienso, yo la instancio. Pero no es lo mismo que Emiliano. Emiliano es un objeto de la experiencia. El yo pienso es una estructura de la experiencia. Entonces,
El yo pienso es innegable, pero piensa de algún modo Kant, donde equivocó Descartes, fue que confundió esta estructura, yo pienso, con Descartes, con su alma. Eso es lo que no es lo mismo. El alma sería en cualquier caso un objeto de la experiencia, veremos que de hecho no, es un objeto del pensamiento, pero, bueno, en cierta parte del alma, ¿no? Pero no una estructura de la subjetividad, ¿no? Ahí está, vamos a ver el ejemplo del rizoma para esto, ¿no? Esta decisión es crucial. Crucial. Heidegger llamó la atención sobre ella casi 2 siglos después en su infame conferencia Superación de la Metafísica. Dice Heidegger, cogito ergo sum. Yo pienso, por tanto, existo. El yo, el sujeto, es el fundamento del mundo moderno. Y el mundo en que vivimos, el mundo de la subjetividad. Y pregunta Heidegger, ¿quién es la subjetividad? Ya sabemos qué es, pero ¿quién es? ¿Quién es el yo pienso de Descartes? ¿Es Descartes? ¿Soy yo cuando leo el texto? Es ¿quién es? ¿No? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el hombre para quien este mundo está construido? Vemos aquí claramente en Kant. No es ninguno de nosotros en particular. Porque nosotros, yo, Emiliano, soy un objeto de la experiencia. La subjetividad es una estructura de la experiencia que tal vez yo instancio cuando pienso, pero no soy yo. Esta diferencia es crucial, ¿no? Y tiene una consecuencia política dramática, ¿no? Eso quiere decir que vivimos en casa ajena, diría yo en algunos trabajos que he hecho, ¿no? O sea, vivimos en el mundo de la subjetividad, pero esa subjetividad no somos nosotros. Todo está hecho para el hombre, ¿no? Para el triunfo del hombre, para que el hombre viva una vida confortable. Pero ¿quién es ese hombre? Porque yo no, ¿no? O sea, claramente yo no. Y ustedes tampoco. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es ese hombre, ese sujeto para quien es la devastación de la tierra y el trabajo esclavizante durante horas? ¿Quién es, no? Hablaremos de pasada la próxima semana de un personaje que va a abordar este problema desde Hegel, ¿no? Que será uno de sus discípulos infames, tal vez sí, en el segundo más infame, ¿no? Porque también contaríamos a Marx, ¿no? Entonces, pero igual de infame que Marx, tal vez, ¿no? O hay Sebastián, ¿no? Que es el hegeliano que adoptó por seudónimo Max Stirner, ¿no? Y que escribe el gran manifiesto anarcoindividualista, El único y su propiedad, desde su comprensión de la teoría de Hegel, ¿no? Y su deseo de leer a Hegel a la inversa, ¿no? Así como decía Marx que hay que leer a Hegel patas arriba, Stirner también quiere leer a Hegel patas arriba, pero en la cuestión del individuo y la sociedad, ¿no? O sea, no un individuo que se disuelve y se expresa en su sociedad, sino un individuo, alguien que vuelve al único, que vuelve a su individualidad, ¿no? Que desanda el camino del espíritu y vuelve así, en vez de dejarse disolver por las hipóstasis de sus valores, como son la nación, la patria, el Estado, la justicia, la libertad, la democracia, y vuelve así, ¿no? A sus deseos, a sus necesidades y a lo que le es propio, ¿no? Al único y su propiedad. En fin, veremos eso la clase que viene. Pero quiero que vean este problema, ¿no? Esta idea de que el yo pienso, el yo espontáneo de la representación no es el yo reflexivo, el yo como objeto, ¿no? Ténganlo ultra presente, ¿no? Vamos terminando. Entramos pues al diagnóstico del Tribunal de la Razón, ¿no? Estamos en la B146 canónica, o sea, en la segunda edición, ¿no? Dice Kant, bueno, a ver, ya que sabemos cómo funciona el conocimiento y que vimos que conocimiento es intuición más categoría, que el conocimiento es un proceso de pasar de lo múltiple de la intuición a la síntesis del entendimiento, hay
hay que preguntarnos, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori? Que fue la pregunta del libro. Y Kant dice, sí, sí son posibles. Sí hay juicios sintéticos a priori. O sea, hay juicios que no dependen de su justificación de la experiencia, pero que amplían el conocimiento. O sea, son sintéticos y son a priori. Por ejemplo, ya sabemos cuáles son, los juicios de la geometría y los juicios de la aritmética, ¿no? Pero, la siguiente pregunta, o la segunda pregunta era, si son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿serán estos juicios, o será posible que la metafísica tenga juicios de este tipo, tal que pueda tener conocimientos independientes de toda experiencia, o sea, toda experiencia posible? Y ahí la situación se pone más compleja, ¿no? ¿Por qué? Sí hay juicios sintéticos a priori, pero el problema está en que esos juicios sintéticos a priori se construyen a través de intuiciones, en este caso intuiciones puras, ¿no? Intuiciones puras, tiempo y espacio y categorías. O sea, todo conocimiento es intuición más categoría. Hay juicios sintéticos a priori en la geometría y en la aritmética, por ejemplo, porque toman las categorías, se llenan de contenido y ese contenido no es intuición sensible, sino intuición pura. A saber, la intuición pura del tiempo, la intuición pura del espacio. Entonces, así es como hay juicios sintéticos a priori. Porque se crea una especie de conocimiento de un subterfugio, digamos, en la legalidad de la razón. Todo conocimiento es intuición más entendimiento. Parecería decir eso, que todo conocimiento depende de la intuición, y que si no hay intuición no hay conocimiento, ¿no? Pero Kant encontró un subterfugio en que hay algunos conocimientos que sí dependen de la intuición, pero una intuición que no viene de la sensibilidad, sino que de la propia estructura de la intuición, a saber, del tiempo y el espacio. Maravilloso, juicios sintéticos a priori, ¿no? Pero el gran problema es que en la medida en que estos dos tipos de juicios sintéticos a priori dependen de la intuición pura, están siempre referidos a la experiencia. O sea, no rebasan los límites de la experiencia posible. Por eso Kant, y así Kant explica, que tú puedas hacer un problema de física en una hoja y que el resultado que te dé tu fórmula sea más o menos el mismo que te dé el experimento. Porque la matemática, en este caso la aritmética, reflejaría la estructura de la experiencia posible. Entonces, a pesar de que la matemática tiene juicios sintéticos a priori, esto es independiente para su justificación de la experiencia, está siempre referida a la experiencia posible. Porque se construye a partir de la forma de la experiencia, esto es, del tiempo o del espacio en el caso de la geometría, ¿no? Por eso los problemas del teorema de Pitágoras sirven para medir las pirámides o sirven para construir puentes, porque están referidas a condiciones de la experiencia. Entonces, los juicios sintéticos a priori, si bien son independientes de la experiencia actual para su justificación, siempre dependen de la experiencia posible. Y ya Kant había dicho que lo que la metafísica quiere es un conocimiento independiente de toda experiencia. Esto es, un conocimiento incondicionado. Y ese no lo puede tener. Dice Kant, ¿no? Leemos en B165 canónica, ¿no? No podemos pensar ningún objeto si no es mediante las categorías. No podemos conocer ningún objeto pensado si no es mediante intuiciones que corresponden a aquellos conceptos. Ahora bien, todas nuestras intuiciones son sensibles y ese conocimiento, en la medida en que el objeto de él es dado, es empírico. Pero el conocimiento empírico es experiencia. En consecuencia, no es posible para nosotros ningún conocimiento a priori, a no ser conocimiento de objetos de una experiencia posible. Esa es la gran cuestión. No es posible para nosotros ningún conocimiento a priori, a no ser únicamente de objetos de una experiencia posible. O sea, no hay conocimiento posible que no sea referido a la experiencia, al menos a la experiencia posible, a saber, la geometría y la aritmética y los juicios sintéticos a priori. Para nosotros, y aquí es una aclaración de lo que hablábamos la sesión pasada sobre la particularidad de Kant, o sea, que no habla en general, sino de cómo funciona la subjetividad humana, básicamente.
no es posible conocimientos a priori que no sean referidos a la experiencia posible. Entonces, por tanto, no es posible la metafísica como conocimiento. La metafísica no puede tener conocimientos porque tendrían que ser juicios sintéticos a priori y independientes de toda experiencia posible, o sea, incondicionados. Y eso no es posible. Vamos cerrando ya la clase porque ya se viene el tiempo encima, ¿no? Vamos a hablar, que tenemos que dejar por la paz la dialéctica trascendental. Vamos a cerrar la analítica nada más, ¿no? Entonces, distinción noumeno-fenómeno, ¿no? Estamos en la... Un momento, 173. Aquí está, ¿no? Empieza este pasaje de la distinción noumeno-fenómeno con esta analogía. Dice: no solamente hemos recorrido ya la tierra del entendimiento puro y examinado cuidadosamente cada parte de ella, sino que además la hemos medido y hemos determinado su lugar a cada cosa de las que hay en ella. Pero esta tierra es una isla y está encerrada por la naturaleza misma, en límites inalterables. Es la tierra de la verdad, un nombre encantador, rodeada de un océano vasto y tempestuoso, que es el propio asiento de la apariencia ilusoria, en el que mucho banco de niebla y mucho hielo, que pronto se derrite, fingen nueva tierra y engañando inocentemente, con vacías esperanzas al marino que viaja en busca de descubrimientos, lo complican en aventuras que él jamás podrá abandonar. Por eso pero tampoco puede jamás llevar a término. Aquí está. Esta analogía ya expresa la cuestión. Dice Kant: ya conocemos el conocimiento y es una isla. Esa isla está rodeada por un mar insondable, el mar insondable de la metafísica. A ese mar nos da la ilusión de que podemos aventurarnos. Esa es la dialéctica trascendental, la ilusión de que podemos caminar para allá, pero nunca podemos avanzar realmente hacia allá en ningún sentido. O sea, realmente no encontramos nunca tierra, ¿no? Porque no hay tierra posible hacia allá, porque va en contra de los límites de la razón. Pero no podemos dejar de desear lanzarnos hacia allá, ¿no? Y ahí está este impulso del que hablamos antes, ¿no? Noumeno, fenómeno, intuición intelectual, y ya terminamos la clase de hoy, ¿no? Leo rápido. Si entendemos por noumeno una cosa en la medida en la que no es objeto de nuestra intuición sensible, pues hacemos abstracción de nuestro modo de intuición de ella. Entonces esto es un noumeno en sentido negativo, pero si entendemos por tal un objeto de una intuición no sensible, entonces suponemos una particular especie de intuición, a saber la intelectual, que no es empero la nuestra y de lo cual no podemos entender ni siquiera la posibilidad, y esto sería un noumeno en significado positivo. B307, ¿no? El canónica. ¿Qué es un noumeno? ¿Qué es el fenómeno? Es la forma en la que las cosas se nos presentan, o sea, los influjos de la intuición sensible. Dice Kant: el noumeno es un concepto negativo. Imagínate, cuando decimos, ¿y cómo serían esas cosas más allá de como nosotros las vemos? Ese es un concepto negativo abstracto y es el concepto que llamamos noumeno, ¿no? El fenómeno es cómo se nos presentan las cosas, cómo las vemos, cómo las percibimos. Y cuando decimos, ¿y cómo serían independientemente de cómo las percibimos? Estamos hablando del noumeno, pero eso es un concepto negativo, dice Kant, o sea, una abstracción negativa, ¿no? Imaginamos las cosas y les quitamos toda la forma en la que las vemos, ¿qué quedaría? Eso se llama noumeno, dice Kant, ¿no? La lección noumeno, fenómeno. Y agrega más adelante: no podría ser un concepto positivo, o sea, no podríamos hablar de qué es de hecho el noumeno, más que en términos negativos, o sea, lo que no percibimos, a menos que solo podríamos hablar del noumeno en sentido positivo si pudiéramos ver las cosas más allá de cómo se nos presentan, percibirlas, intuirlas de una forma no sensible. Dice Kant: es intuición, llamémosle, por ponerle un nombre, intuición intelectual. Pero no tenemos intuición intelectual, entonces no hay más, ¿no?
Kant sí nos dio, como decía en mi familia, ¿no? El remedio y el trapito, ¿no? O sea, notó, eh, 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 no podemos conocer las cosas, pero si pudiéramos, sería a través, es como O.J. Simpson, ¿no? No maté a mi esposa, pero si lo hubiera matado, lo hubiera hecho así. Igual aquí, ¿no? No podemos conocer las cosas más allá de cómo se nos presentan, pero si pudiéramos, sería a través de un proceso llamado intuición intelectual, ¿no? Sigue su intuición intelectual, ¿no? El deseo de pensar en sentido positivo al nómeno, ¿no? De aquí surge ahora el concepto de un nómeno que no es empero positivo ni es un conocimiento determinado de cosa alguna, sino que significa solamente el pensamiento de algo en general, en el cual hago abstracción de toda forma de intuición sensible. Debo además tener fundamentos para suponer otro género de intuición, o sea, bueno, para conocerlo, ¿no? Debo además tener fundamentos para suponer otro género de intuición que que es sensible, en el cual pueda ser dado un objeto tal, pues, pues en caso contrario, mi pensamiento es vacío, aunque sin contradicción. No hemos podido probar más arriba que la intuición sensible sea la única intuición posible en general, sino que ella es solo para nosotros. Pero tampoco pudimos probar que sea posible, además, otra especie de intuición, y aunque nuestro pensar pueda hacer abstracción de aquella sensibilidad, subsiste la pregunta de si entonces no es una mera forma de un concepto, de si tras esa separación queda en general un objeto. Aquí está la cuestión. Entonces dice Kant, la intuición sensible no puede ver el noumeno, obviamente, porque noumeno es un concepto abstracto que creamos. Imagínate este mundo, ¿cómo sería si le quitáramos la intuición sensible? Eso es el noumeno, en sentido negativo. Para hablar del noumeno en sentido positivo, tendríamos que poder ver el mundo sin la intuición sensible. Dice, y esa intuición le podemos llamar intuición intelectual. Dice, no hemos probado que sea imposible, solo hemos probado que no se ve que sea posible para nosotros. Pero que hay la posibilidad, parece Kant dejar aquí, de que alguien descubra la intuición intelectual, de que alguien descubra una forma de ver no sensible, de que alguien descubra una forma de ver que no sea con los ojos, digamos, una forma de percibir el mundo, de captar lo que es independientemente de nuestras intuiciones sensibles. Una nueva forma de intuición, una nueva facultad de intuir. Terminamos aquí la clase porque esto es exacto. Esta cuestión, la intuición intelectual, es exactamente la tarea que adoptan los filósofos posteriores a Kant. Empezando por su discípulo casi directo, Fichte, Schelling, Hegel, Hölderlin. Van a buscar exactamente la intuición intelectual. Una forma de percibir el mundo que no esté limitada por las categorías kantianas o por los límites impuestos por Kant. Una otra intuición del mundo. Ese es el tema. Dirá Hölderlin, el mundo nos da dos, nosotros queremos uno. Nos da sujeto-objeto. Nosotros queremos encontrar la unidad del mundo y para eso tenemos que buscarla en otra forma de intuir. Y al final, aunque no del nombre de intuición intelectual, la misma agenda va a adoptar Schopenhauer. Otra intuición, ¿no? Dirá Schopenhauer. Kant tiene está en lo correcto, en lo que respecta a la razón. Pero el mundo no solamente lo pensamos, no solamente lo intuimos, también hay algo del mundo que sentimos, no intuitivamente, que sentimos que nos afecta, que percibimos que nos afecta. Y esa parte del mundo que no solamente vemos o no solamente percibimos como objeto, sino que sentimos, es nuestro cuerpo. Y ahí va a ser todo el proyecto de la voluntad, ¿no? Pero aquí Kant va a sentar las bases de la tarea posterior. Entonces, ya porque me alargué mucho, hasta aquí dejo la cuestión. Antes de terminar la transmisión, insisto, la próxima clase es la última del año y vamos a ver idealismo alemán, ¿no? Ya está en el temario que tienen que leer. Básicamente tienen que leer Doctrina de la Ciencia de 1979, de la página 33 a la 50. O sea, advertencia, prólogo y primer principio. Dos ensayos de Hölderlin, en ensayos, que es de la 15 a la 18 y la 25 a la 30, muy breves. Juicio y Ser y el más antiguo programa del idealismo alemán. Y mencionaremos algo, no hace falta que la lean, o si tienen chance o lo han leído, lo que sea, háganlo.
vamos a hablar un poco de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Entonces, será eso la clase que viene. Muchas gracias, colegas, si en la clase en YouTube. Termino la grabación aquí, quedo pendiente de sus preguntas, comentarios, y les recuerdo, última clase, la próxima semana es la última clase del año, y vamos a ver, ya dije que vamos a ver, y si alguien está inscrito en Extra, inscrita en Extra de EA, por favor, póngase en contacto conmigo. Fin de la grabación, y nos vemos la próxima semana, colegas. Hasta luego.